Lloras y no sabes por qué lloras, y ríes sin saber por qué reír. Cuánto parece que has sufrido, aunque pocos son los años que has vivido. Mas la vida en tu rostro marcó sin piedad la infelicidad. Miras buscando allá en el cielo una puerta de esperanza que se abra para ti. Tienes la mirada confundida y Saludos los hermanos y hermanas con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hemos disfrutado una reunión, hemos sentido la presencia de Dios, que es lo más importante. Y ahora llega esta parte de la reunión que es la Sagradas Escrituras, que es compartir la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Y en esta noche, si Dios quiere, el Señor nos va a estar alimentando con su palabra. Vamos a estar compartiendo, diríamos, prácticamente casi un estudio bíblico. Dios lo ha puesto en mi corazón sobre un tema que puede resultar hasta vidrioso, puede ser hasta conflictivo y polémico. Sin embargo, nosotros cuando enseñamos la Escritura o compartimos la palabra de Dios, seguimos algo que hemos aprendido y que es válido y que el mismo Señor Jesucristo usted puede encontrar que practicó, que es la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es el arte de la interpretación bíblica, y de qué manera una de sus reglas más importantes es interpretar la Biblia con la misma Biblia. Por ejemplo, usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, donde la Biblia dice en muchas oportunidades escrito está, o el mismísimo Señor Jesucristo en más de una oportunidad, amén, cita a los profetas como Isaías, Jeremías, etc. Con esto nosotros nos damos cuenta, amén, la interacción, amén, el relato correlativo de las Escrituras, donde no existe ninguna contradicción, sino por el contrario, hay una armonía tal en la palabra del Señor que nos asombra. Yo cuando no conocía a Dios, decía que no existía Dios. Amén. Pero en una oportunidad, predicándome la palabra un hermano en Cristo, me citó un pasaje bíblico. Amén. Porque antes yo había oído muchos argumentos humanos. Y esa es la gran diferencia. Cuando los argumentos son humanos, las ideas son humanas, fácilmente otra idea y otro argumento humano lo rebate. Amén. Pero cuando es la palabra de Dios, la Biblia dice que es espíritu y es vida. Amén, que discierne los pensamientos. Amén, gloria a Dios, que parte hasta el corazón y llega a lo más profundo de nuestro ser. Bendito sea Cristo por ello. ¿Qué sucedió? Me citaron un pasaje de la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso fue lo suficiente, amén, fuerte y poderoso para mí hacerme reflexionar y darme cuenta que la Biblia no es un cuento de hadas. Que las Sagradas Escrituras no es, hermano, ficción, que las Sagradas Escrituras no son una novela de ciencia ficción, sino que es una realidad. Y Jesucristo, para los que no saben y no conocen, es el Verbo que se hizo carne. Amén. Así que, cada vez que uno tiene la responsabilidad, como pastor, como siervo de Dios, de compartir una enseñanza, lo tiene que hacer en base a las Escrituras. Amén. Siguiendo esa regla que le nombré hace un momento de la hermenéutica, que se interpreta la Biblia con la misma Biblia. Entonces, cuando uno está enseñando, explayándose bíblicamente con una doctrina en particular, tiene que estar fundamentada esa doctrina o ese pensamiento o enseñanza con la palabra de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Teniendo siempre en cuenta, uno lo tiene para sí y también lo tengo para aquellos que quizás circunstancialmente nos están viendo, lo que el apóstol Pedro citó, que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición, y hasta habló de la dificultad
de los escritos del apóstol Pablo. Amén. Y donde dice justamente, tuerce en la escritura esa palabra para su propia perdición. Pero cuando nosotros leemos el contexto, cuando nosotros cotejamos lo que dice la escritura, nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos llevará a la luz. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a tu camino. Amén. Nunca la enseñanza bíblica, nunca las sagradas escrituras generarán confusión, sino todo lo contrario, nos arrojarán luz en nuestro entendimiento para que nosotros basemos, amén, nuestra confianza no en palabras que se las lleva el hombre, sino en la palabra del Señor. Como dijo Jesús, el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué hago todo este preámbulo? ¿Por qué hago esta introducción? O básicamente estoy haciendo esta base para poder estar explicando lo que vamos a estar enseñando. Porque vuelvo a repetir, el tema que vamos a compartir es vidrioso, es un poco polémico para los que quieren polemizar. Como dijo Pablo, nosotros no tenemos tales costumbres, por lo menos la iglesia de Dios y nosotros. Amén. Nosotros estamos tranquilos y tenemos la fe de que la Biblia es la palabra del Señor, que no contiene, porque algunos pueden argumentar y decir esto es de Dios y esto no es de Dios, sino que la Biblia no contiene, la Biblia es de tapa a tapa de Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios, y en ella usted va a encontrar la profecía más completa, más eficaz y segura que todos nosotros los hombres podemos llegar a compartir y podemos llegar a meditar. ¿Cuál es el tema? Que ya he generado una expectativa, porque seguramente más de uno se está preguntando, bueno, pastor, a ver, ¿qué es ese tema tan vidrioso que usted quiere compartir? Bueno, vamos a estar meditando, no sé cuántos domingos nos va a estar llevando esta enseñanza, el vino en la Biblia. Amén, gloria a Dios. Vuelvo a repetir, el tema que quiero compartir en estos domingos, el vino en la Biblia. Vamos a dividirlo en dos partes, no significa que lo voy a enseñar en 2 domingos, sino que seguramente me va a llevar más tiempo, pero sí hay 2 partes, que es el vino en el Antiguo Testamento y el vino en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a basar nosotros, vuelvo a repetir, perdóneme que sea reiterativo y redundante, la enseñanza en lo que dice la palabra de Dios. Y como toda enseñanza, nosotros tenemos que arrancar con la Biblia. Amén. No uso un libro común y corriente de algún pensamiento de algún escritor famoso. No usamos, hermano, algo autobiográfico o autodidacta donde yo puedo poner mi pensamiento, mi ideología, mi punto de vista o parecer, sino que nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Y vamos a arrancar con la lectura de la palabra de Dios en el libro de Levíticos. Quiero compartir en esta noche con los hermanos. Amén, gloria a Dios. Se escucha en el fondo nuestro hermano Santiago. Amén. Hizo silencio todo el día, aquí estuvimos en familia. Ahora que vamos a compartir la palabra, nuestro hermano está compartiendo también su deseo de compartir. Amén, aleluya, la reunión. Pero gloria a Dios. A mí no me molestan los niños. Al contrario, los niños son una bendición de Dios. Aleluya. Se lo comento para los que están escuchando quizás en este audio en vivo. Vamos a la escritura, hermanos. Vamos a leer la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 10, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Levíticos capítulo 10, verso 1, dice así la palabra de Dios. Lea conmigo en su casa, dice la Biblia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés.
Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, presta atención lo que dice el verso 9, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando muchas veces nosotros hablamos de la historia de Nadab y Abiú, se viene a nuestra mente y a nuestro corazón quizás el pensamiento, la idea que la ira de Dios se encendió porque, ¿qué dice los primeros versículos? Que ellos encendieron fuego extraño delante de Jehová Dios, que quemaron un incienso, amén, que Él nunca les mandó. Y cuando uno hace este examen exegético de este pasaje bíblico y llega a esta conclusión, podemos llegar a decir que es verdad, amén. Pero hay que abrir el entendimiento y prestar atención, porque cuando usted contempla cuando Satanás, allí tomando una forma de una serpiente, estuvo en el huerto del Edén y comenzó a entablar una conversación con Eva allí en el huerto, el diablo le tergiversó la palabra de Dios. Porque cuando fue con la mujer le dijo: con que Dios les prohibió comer de todos los árboles que hay en el huerto. Ahí la mujer comenzó a entablar una conversación con Satanás. Y ahí es el problema, mi hermano, amigo que nos estás viendo. Cuando nosotros comenzamos a deliberar, comenzamos a polemizar, cuando nosotros comenzamos a entablar una conversación con Satanás, es donde lamentablemente tenemos el primer round perdido, por no decir la pelea. Porque si nosotros no tenemos una base bíblica o directamente no conocemos la palabra del Señor, sucederá lo que dice en el libro de Santiago cuando hay falta de sabiduría. Uno tiene que pedirla con fe, porque si no, que dice la Biblia, seremos como las ondas del mar arrastradas por el viento que la lleva de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay base bíblica para hacer de la misma forma que hizo Jesús. Algunos exégetas de las Escrituras ponen a Jesús en una situación divina aquí en la tierra, y no me malinterprete, no significa de que yo no reconozca que Jesucristo es un ser divino. Él es el Emmanuel, amén, Él es Dios con nosotros. Toda la potestad, la potencia y el poder de Dios estaba en Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús dejó su gloria en los cielos y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, semejante a usted y a mí, en condición de hombre. Y la Biblia dice que nació de un vientre de una mujer, aunque fue concebido por medio de la intervención del Espíritu Santo. Pero Jesús tuvo que crecer, Jesús se tuvo que alimentar, Jesús tuvo que dormir, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, amén, aleluya. Jesús sufrió porque un amigo murió, donde está el pasaje más corto de las Escrituras, donde dice Jesús lloró, alabado sea Cristo. Jesucristo también, ante una situación de pesar y de una situación extrema, tuvo que orar en Getsemaní y su sudor como grandes gotas de sangre. O sea que está la humanidad de Jesús cuando Jesús estaba aquí en esta tierra. Y este Jesús que estaba aquí en la tierra, hermano, aleluya, dice la Biblia que fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. ¿Pero por qué? Más allá de su divinidad, más allá de su estado de que es Dios
con nosotros, aleluya, porque Él tenía hambre y sed, Él sufría el calor y el frío, Él tenía también las mismas necesidades, compartiéndolas con nosotros que somos los seres humanos de carne y hueso. La diferencia es que cuando Satanás vino a Jesús, a diferencia de Eva, la mujer, hermano, y esto quiero que quiten la mente y en el corazón, que no es una cuestión de género, amén, sino que simplemente es algo que describe la Escritura, simplemente es eso. El diablo se le presentó a Jesús como con Eva, tergiversando la palabra de Dios. La diferencia es que Eva no tenía profundidad en la Escritura, amén, y comenzó a entablar una conversación con el diablo, y fácilmente el diablo le hizo notar y le hizo ver que Dios no era del todo cierto ni veraz en lo que él enseñaba y en el pacto adánico que el Señor le había dado a Adán para que él y Eva, su mujer, cumpliesen. Pero Jesús, que es el verbo que se hizo carne, en el momento de la tentación, en el momento, hermano, donde el diablo estaba allí para tentarle, Jesús siempre le contestó de esta forma, desbaratando toda tentación de Satanás. Escrito está. Con esto, ¿qué estoy planteando? Que nosotros, hermano, ante cualquier situación, ante una situación extrema, en una situación límite, nosotros necesitamos de las Escrituras, necesitamos de la palabra de Dios. Y volviendo al punto de partida, para volver y cerrar el paréntesis, para que usted siga el hilo de este comentario que estoy haciendo para entrar en la enseñanza bíblica, hermano, está bien en cierta forma creer y pensar e interpretar que Dios los mató literalmente, hermano, a Nadab y Abiú por el fuego extraño y por el incienso que Dios nunca les mandó que ofreciesen. Pero las cosas pasan siempre por algo. Hermano, el pecado no es un accidente. Muchas veces la gente inconscientemente trata de justificarse y decir que el pecado es un accidente. Y quiero decirle algo en esta noche, mi hermano, amigo que nos estás viendo. El pecado no es un accidente. Porque si fuese un accidente no seríamos culpables, sino lo que seríamos víctimas de una situación que muchas veces escapa a nuestro control. Es como cuando vamos en nuestro auto y nos quedamos sin freno. Por más que nosotros quizás estemos en regla con la verificación técnica, pero los fierros fallan. Los problemas mecánicos existen. Es como cuando vamos en la ruta y la lluvia hizo que se aflojase el asfalto y se levantara y haya allí una cuneta y estamos nosotros conduciendo y de repente chocamos contra un bache de esto, explota una cubierta y podemos volcar, tener un accidente. Bueno, ahí hasta se puede hacer hasta un juicio, porque hay hasta demandas. ¿Por qué? Porque el accidente que le pasó a esta persona fue por causa de la negligencia de que, bueno, no se hizo el mantenimiento correspondiente en la senda asfáltica, etc. Pero el pecado, cuando uno cae en pecado, no es producto de un accidente. No es algo que nosotros no podemos controlar. No significa que mi amigo que me estás viendo sin Cristo, tú le puedes decir que no al pecado. Porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva cayeron, la Escritura dice que en ese momento el hombre cayó en la esclavitud de Satanás. Aleluya. Porque quiero decirte algo en esta noche, más allá de la enseñanza, si no es algo que el Espíritu de Dios me está dando en esta noche para que tú entiendas. Por más si eres esclavo del alcohol, si eres esclavo del vicio, si eres esclavo de las drogas, si no puedes salir de ello, no hay ayuda del hombre que pueda alcanzarte en la salida. Pero si en esta noche abres tu corazón a Dios, dice la Escritura que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dios es el fin del pecado. Pero el pecado siempre en el hombre y en la mujer se manifiesta por la responsabilidad, por nuestra decisión de cometerlo, de hacerlo, porque entre comillas el pecado al hombre le genera en su carne un placer. Es como si tuviese un buen gusto y sabor el veneno. Amén, quizás en el paladar puede ser muy rico el veneno, pero lamentablemente cuando lo absorbe el tracto de nuestro estómago, de nuestros intestinos y va a nuestra sangre, nos mata.
así es el pecado. Pareciera que es algo bueno, algo divino, pero lamentablemente su fin es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero hoy no se acompleje ni se sienta culpable de manera de no tener esperanza. Porque así como el pecado, aleluya, y su pecado, aleluya, y mi pecado nos da a que la muerte sea una realidad. La Biblia dice que la dádiva de Dios es Jesucristo el Señor. Es la vida eterna por medio de Jesús. ¿Cuántos en esta noche han abrazado la fe en Jesucristo? Si has abrazado la fe en Jesucristo, aleluya, no te encontrarás desamparada ni desamparado como Adán y Eva ante la tentación de Satanás. Podrás decirle como dijo Jesús: diablo, escrito está, porque ya no confío en mis fuerzas, ya no es conforme a mi pensamiento o intelecto, sino que baso mi fe en la palabra. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Como decíamos, el pecado no es producto de un accidente. Lo que sucedió con Nadab y Abiú, ese fuego extraño, hermano, ese incienso que nunca Dios le demandó presentar, fue por una causa. Y esa causa, si usted lee el contexto que nosotros hemos compartido, si prestó atención a la lectura, arranca desde el versículo 9. Se lo vuelvo a leer. Bendito sea Dios. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué piensa usted? Usted contextualice esta situación. Póngase usted en el lugar de Aarón, de un padre que tuvo que sufrir la muerte de sus hijos, del primogénito y del que le seguía, el que Dios había ungido para que sean ellos los primeros sacerdotes, aleluya, en lo que era la religión naciente del judaísmo, amén, de la ley. ¿Qué cree usted cómo se sentiría Aarón? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Que uno de mis hijos, aleluya, uno de sus hijos muera y el causante de la muerte sea Dios. Muchas veces nosotros contemplamos situaciones de padres que se han quedado en el camino, que muchas veces han hasta blasfemado el nombre del Señor porque uno de los hijos no ha llegado a la muerte, pero sí una enfermedad, o lo ha atrapado el mundo, o un vicio, y le echan la culpa a Dios. ¿Cuántas veces yo he oído oraciones que son amenazantes? ¿Usted sabía que existen las oraciones amenazantes? Donde yo he sido testigo, hermanos, que le han dicho: Señor, si no salvas a mi hijo, Señor, si no lo cura, Señor, si no lo rescata, no vas a ver más ni un cabello mío en la reunión. O no te voy a servir más, Señor. Yo no sé, mi amigo, mi hermano, en esta noche, ¿quién puede estar en posición delante de Dios para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer cuando Dios, aleluya, sabe lo que hace y a Él no se le escapa absolutamente nada? Un hombre, hermano ateo, hermano incrédulo como Albert Einstein, llegó a decir algo sobre Dios. Qué paradójico, ¿no? Dios no juega a los dados. Dios no improvisa. Dios no hace nada por capricho. Entonces, imagínese, mi hermano, mi amigo, aleluya, que me estás viendo, la situación de Aarón. Lógicamente estaba en Aarón, hermano, aleluya, el grito, la queja: un hijo se había muerto. Yo con el simplemente hecho de pensar que le suceda algo a mi hija, a mí me agarra desesperación. Hasta uno puede llegar a tener hasta pesadilla o hasta ataque pánico, porque es nuestra debilidad. Nosotros amamos a nuestros hijos. Amén. Yo conocí el caso de un hermano amigo mío, aleluya, que le llegó a decir al médico porque la hija tenía un problema cardíaco y corría riesgo de muerte. La operaron recién nacida, después de los 6 años, a corazón abierto, hermano. Y él le dijo al médico: si es necesario, quite mi corazón y póngaselo a mi hija. Y el médico le dijo: pero usted está en razón, hombre, ¿qué le pasa? No. Yo le digo de verdad, si es necesario, use mi corazón, porque un padre hace lo imposible. Nuestros hijos se tornan lo más importante en nuestra vida. Pero
hay una forma que muchas veces se aplaque nuestra queja, aunque puede ser fundamentada por el sentimiento más grande y el vínculo inquebrantable que es el amor. Es lo que aconteció aquí con Aarón, hermano. Aleluya, bendito sea Dios. Porque usted que se pone en el lugar de Aarón, yo que me pongo en el lugar de Aarón, aleluya, bendito sea Dios. Cuando Moisés habló con Aarón, la Biblia dice que Aarón cayó. Y no solamente Aarón cayó por lo que pudo haberle argumentado Moisés, sino que Dios mismo comenzó a hablarle. Como en esta noche el Espíritu Santo te está hablando sobre este tema delicado. Y no es que estoy dando vuelta, quiero darle una base bíblica para que usted se dé cuenta que nosotros no somos unos improvisados cuando estamos exponiendo las Sagradas Escrituras. Y no me quiero hacer el catedrático, ni usar de palabras raras y rebuscadas para tratar de engatusar o dar un falso sentido de profundidad en mi comentario bíblico. Sino lo que quiero hablarles con la certeza que esto es la Escritura. Y la Escritura es clara. Porque volviendo al punto, contextualizando, Aarón se cayó la boca y Aarón quedó conforme con la explicación de que todos sus hijos habían muerto. Porque la Biblia que dice aquí en el verso 9, se lo vuelvo a leer. Por eso como enseño en el seminario, un texto sin el contexto más que texto es un pretexto. Hay gente que usa textos sueltos de las Escrituras para justificar cualquier situación. Pero cae por tierra nuestros pensamientos, nuestros caprichos. Muchas veces nuestro deseo de que la Biblia diga lo que a nosotros nos parece para justificar nuestro pecado. Cuando nosotros comenzamos a ver el contexto general de las Escrituras. Y el fuego, aleluya, vino de parte de Jehová, sí, por el fuego extraño y por el incienso que presentaron a Nadab y Abiú. Pero ¿qué generó? Para que no sea un accidente, sino un causal del pecado de Nadab y Abiú. Se lo vuelvo a repetir el verso 9, a ver si es claro en esta oportunidad. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir, o sea, cuando yo hago un examen exegético de estos versículos bíblicos, donde Dios les está dando la prohibición de beber vino y sidra, le da el motivo para poder discernir. Quiere decir que el vino y la sidra lo que provocan es que el hombre no esté en sus facultades al 100%. En que el que ministra y el que sirve, como también el padre de familia en su hogar. Yo he hablado con cientos de hombres, hermano, que cuando están en un estado de sobriedad, hermano, pareciera que son más buenos que el Asia atado o como un buen bocado de pan. Pero cuando lamentablemente la bebida muerde y causa su efecto, se vuelven, hermanos, peores que el diablo, golpeando a sus esposas, maltratando a sus hijos y hasta haciendo actos incluso peores. Porque lamentablemente este flagelo que hoy en día afecta al mundo, donde solo se habla, hermano, usted lo va a ver porque parece que es moda, y sí es un flagelo y es una realidad sobre las drogas, hermano. Sabe que simplemente, y no hago apología de nada y présteme atención, pero se ha hecho un estudio donde se ha podido demostrar que un cigarrillo de marihuana es menos perjudicial para la salud que un cigarrillo de tabaco. El problema y la diferencia es que el primero no tiene buena prensa y el segundo gasta miles de millones de dólares todo el tiempo las grandes tabacaleras para que las personas sigan estando en el vicio. Tengo uso de razón y fundamento en lo que digo, no porque he fumado un porro alguna vez o tengo un familiar, sino porque he perdido a mi padre de cáncer pulmonar por causa del cigarrillo. Pero, ¿sabe cuál es el vicio que más afecta a la humanidad?
donde sí las drogas desinhiben y sí las drogas hacen que se abran puertas, donde muchas veces en la abstención de la persona o en la esclavitud de estos flagelos que afectan a la sociedad puedan salir a robar, puedan salir a matar o hacer lo necesario para poder suplir el vacío de su corazón. Pero no son las drogas. ¿Sabe qué es la causa más importante, hermano, y fundamental de adicción? El alcohol. Y aquí Dios quiere hablarnos en su palabra. Quiere hablarnos en su palabra para que nosotros nos cuidemos como siervos de Dios. Y así como las tabacaleras gastan miles de millones de dólares al año para promocionarse, para incluso, mire, hoy en día la sociedad está como un poco más desarrollada en algunos pensamientos sociales. Pero vaya al siglo pasado, década del 90, 80, ni que hablar. Años atrás, incluso hasta en el mismo Hollywood salían los grandes actores, los héroes de distintas películas, fumando un cigarrillo o un habano o estando detrás de algún cartel publicitario de alguna tabacalera. ¿Crees que era casualidad? No, era lo que estos invertían para tratar de sostener sus negocios. Y así como lo veían en el cigarrillo, también se ve en lo que es el alcohol. Entonces imagínense. ¿Cree que no tienen capacidad de comprar, hasta entre comillas, lo digo, de falsos teólogos? ¿Cree que no tienen la capacidad de pagar millonadas, hermano, a invertir muchísimo dinero para falsos predicadores que engañan a la gente? Donde muchas veces la gente, para sacar pecho, para querer tener un estatus superior al común mortal de aquí de la tierra, enseguida saca pecho y se le infla el caparazón que tiene encima cuando le dice: usted es un pueblo de reyes y sacerdotes santos para Dios. Y nosotros nos alegramos, nos ponemos contentos y somos felices. Pero uno lee el versículo 9, donde Dios le está hablando que si quieren entrar al tabernáculo de reunión, que si quieren estar delante de mi presencia, no beban ni vino ni sidra. Y ahí sí los exégetas de este tiempo, los eruditos y teólogos de este tiempo te dicen: bueno, quiere decir que les daba la carta abierta para que cuando estén en sus hogares, cuando estén en cualquier situación de camaradería o de, alguna reunión social, puedan beber, porque solo tenían que abstenerse cuando estaban en el tabernáculo. Pero ahí no encajaría lo que dice la Escritura, hermano, en el libro de Hebreos, que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes santos para Dios. Jesús es sacerdote, sí, alabado sea Dios, aleluya, pero no de la talla y la estatura de Aarón y de sus hijos y de todos los demás levitas que posterior a estos hombres fueron sirviendo a Dios, sino que Jesús en el libro de Hebreos lo comparó según la orden de Melquisedec. Dios, aleluya, le estaba dando un estatus superior en ministración de la salvación a nuestros hombres y mujeres, a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Si para poder sacar pecho nos gusta que nos digan que somos un pueblo de reyes y sacerdotes santos para Dios, no según la orden de Aarón, porque nosotros no necesitamos de que nos unjan con aceite ni circuncidarnos los hombres para poder ejercer un ministerio, sino que gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Usted, siendo hombre y siendo incluso hasta mujer, aleluya, tiene la capacidad, tiene la puerta abierta, porque antes de Jesús había un velo, antes de Jesús solamente, aleluya, había la posibilidad una vez al año y a veces cada 50 años que el sumo sacerdote pudiese entrar, y tenía que tener el cuidado de que no esté en pecado porque podía llegar a morir, como sucedió con Nadab y Abiú. Pero hizo parte, aleluya, e hizo falta algo, sucedió hace más de 2000 años. Hubo alguien que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y lo que parecía inaccesible, lo que parecía que no había entrada alguna, hizo algo posible: el sacrificio de Jesús. El velo que dividía, aleluya, el templo del lugar santísimo del lugar santo, aleluya, dice la Biblia, se rasgó en dos.
Dios le dio la posibilidad a usted y a mí de poder ministrar las cosas de Dios, donde no tenga que ser con una redoma de aceite, donde no tenga que ser un sumo sacerdote. El Señor nos regaló la unción y el poder por medio de su Espíritu Santo. Ya desde el comienzo que abriste tu corazón a Cristo, el Espíritu de Cristo te hizo renacer y el Espíritu de Dios habita en ti. Y cuando sucedió tu Pentecostés individual y personal, un día vino sobre ti el poder de lo alto, aleluya, y te dio poder para que seas testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que si vamos a tratar de usar los versículos del Antiguo Testamento solo cuando nos convienen, solo cuando nos hacen sacar pecho para alimentar nuestro ego y nuestra vanagloria humana, mire, le quiero decir en esta noche que pierda el tiempo. Porque si somos nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes santos para Dios, y en nosotros no fue un aceite hecho con aceitunas machacadas y hierbas aromáticas y mirra especial, sino en nosotros, aleluya, lo que te ungió y te selló fue la mismísima persona del Espíritu Santo. Significa de que tú estás siempre en la presencia del Señor, aleluya. Quiero apelar a cada uno de los que me están viendo en esta noche. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ya sincero en tu corazón. Cuando sientes la presencia de Dios, solo cuando vas al culto, solo cuando estás en la iglesia, o eres un cristiano verdadero, eres un siervo de Dios verdadero. ¿Cuántos siervos de Dios verdadero me están viendo en esta noche? Y yo estoy sintiendo la presencia de Dios aquí en mi hogar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Porque no existe ningún punto geográfico en el mundo entero. No existe límite de 4 paredes ni un techo especial. Cualquier aleluya creyente que tiene a Cristo en su corazón siente la presencia de Dios donde sea. Por eso, ¿cómo podemos nosotros justificar cuando aquí Dios está haciendo acallar la queja de Aarón por la muerte de 2 de sus hijos? Al decirle, mira Aarón, ningún sacerdote, cualquiera que quiera acercarse al tabernáculo, y ubícase usted, mire, me da hasta cosas usar términos del seminario. Haga un examen exegético, contextualice la situación, porque estamos en el Antiguo Testamento, que no deja de ser eso, el Antiguo Pacto, que la Biblia lo describe, que es figura y sombra de lo porvenir. O sea que no era aún lo perfecto, sino simplemente llevaba la fe a lo que iba a devenir. Nosotros estamos en una dispensación nueva, que es la de la gracia de Dios, donde no es necesario un tabernáculo con piel de tejones, donde no es necesario hacer un cajón con madera de acacia y cubrirlo con oro y ponerle una tapa con algunos querubines para que sea testimonio de la presencia de Dios. Nosotros no necesitamos de una caja de madera cubierta de oro, no necesitamos de ninguna piel de tejones, no necesitamos de ningún lino fino, ni que sea algo similar. Abrimos un día corazón a Cristo y nosotros nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Así que nosotros, exegéticamente hablando, así se pronuncia, no podemos caer en la situación, mirá Aarón, cada vez que tengas que entrar al tabernáculo, fíjate bien que no hayas bebido ni vino ni sidra, porque el motivo es que esta tiene un efecto, una causa. No te permite discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No voy al extremo ni al caso de los que se embriagan y están borrachos. La Biblia aquí literalmente no describe que estaban en esta situación Nadab y Abiú, porque seguramente Dios lo hubiese tipificado, lo hubiese expuesto para que nosotros nos demos cuenta, como sí pasó con Nabal, que desechó lo que dejó su esposa Abigail cuando David había proferido esa amenaza, que como no lo habían recibido, no le dieron de comer ni de beber, aleluya, Dios por mano de David iba a destruir esa familia, la familia de Nabal. ¿Qué sucedió cuando Abigail se acercó a Nabal? Este no lo escuchó porque estaba en un estado de ebriedad, dice la Escritura. Recién al otro día
cuando se le pasó, lo digo en criollo, la borrachera, la mujer le habló y él entendió y quedó petrificado como piedra, dice la Escritura. Así que no era una situación de borrachera, de embriaguez, donde nos perdemos, donde los hombres muchas veces, dice hasta el mismo mundo, el vino es el elixir del diablo y que saca lo peor del hombre. Lo peor del hombre no sale, hermano, mi hermana, aleluya, por emborracharse. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, de él proceden todas las cosas. Pero sí, muchas veces el vino desinhibe y abre puertas en la embriaguez y en la borrachera de situaciones gravísimas. Pero aquí Dios no se preocupó en decir que Nadab y Abiú estaban borrachos, sino que hicieron algo que era incorrecto. Hicieron algo que ellos no eran inocentes porque sabían bien que ese incienso no tenían que presentar. Sabían bien y tenían el entendimiento de saber que Dios no le agrada y que ya previamente les había dicho de que se iba a santificar en cualquiera que se acercase delante de ellos. No eran inocentes, sino algo sucedió. Vuelvo nuevamente con usted a hacer este análisis exegético. Presta atención en el verso 10. ¿Por qué el Señor, hablándole a Aarón para decirle, mira Aarón, callate la boca, tragad la saliva y enjugad tus lágrimas, porque si tus hijos murieron fue por esta causa, no por la de quemar incienso extraño y fuego extraño que no le mandé. Eso fue el motivo, pero lo que generó que tomasen la decisión en donde el hombre erra, en donde el hombre se desliza y peca para hacer lo que es desagradable a los ojos de Dios, como aquí dice, cuando se detiene al vino y a la sidra, porque ¿qué hace? No permite discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y lo que es tremendo, Dios lo dejó para la posteridad, porque el verso 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aún para enseñar, hermano, aleluya, es necesario estar completamente limpios. Y eso que no arranqué etimológicamente el significado de la palabra vino en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya me estoy dando cuenta que esto me va a llevar más de un domingo. Pero si lo estamos hablando de esta manera, hermano, es que por más que inviertan millones, por más que muchos se vendan al pecado, por más que fraudulento, hermano, quizás no por el vil metal, sino porque cuyo Dios es su propio vientre y lo único que defienden son los intereses de sus gustos personales. Dios me está dando esta enseñanza y yo se la estoy compartiendo a usted porque es necesario que la palabra de Dios nos haga libres, donde no es hipnotismo, donde no es ningún centro de rehabilitación, donde no es ninguna pastilla que te dé Alcohólicos Anónimos, sino que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ese Cristo de la gloria es el Verbo, y el Verbo es la palabra, y es lo que en esta noche vamos a compartir con ayuda del Señor. Porque si damos todo este argumento, aleluya, que estamos dando, es porque este flagelo hoy en día acontece y sucede. Donde Dios no habla de moderación, Dios habla de abstención. Y cuando uno lee escrituralmente la moderación, habla de un cierto brebaje o líquido que en la escritura ya vamos a explayar y comentar. Pero vamos a comenzar con el vino en el Antiguo Testamento. Para los que quieran saber y argumentar lo que dice la Escritura, usted tiene que saber que la Biblia en la mente y en el corazón de Dios fue concebida en 3 idiomas. Esto a saber cuáles son: el hebreo y el arameo. En el Antiguo Testamento. Es más, hay un libro que es muy particular, el libro del profeta Daniel, que prácticamente en sus primeros 2 capítulos y medio está escrito en arameo. Y a partir de la mitad del capítulo 2 en adelante está escrito en hebreo. Los 2 idiomas usó el escritor bíblico para traernos a nosotros el libro del profeta Daniel. ¿Y por qué es importante esto de tener en cuenta?
Porque a veces cuando nosotros tradujimos a nuestro idioma, se han traducido las versiones de la Biblia en castellano, muchas veces perdemos la profundidad y el enfoque de lo que Dios le ha inspirado al autor bíblico. Y muchas veces la conveniencia, como dijo Pedro, algunos tuercen la escritura para su propia perdición. Porque yo he leído casos estudiando un poquito para refrescar mi mente y compartir, en realidad, justificar no dar esta enseñanza. Hago mi mea culpa. Porque hace 15 días, no sé si usted notó que el fin de semana pasado no prediqué la palabra del Señor. Y hoy estaba casi claudicando. ¿Sabe por qué? Porque sé que esta es una situación vidriosa donde hay muchos supuestos doctores en divinidad que pueden rebatir con argumentos y hasta bíblicos cosas que nosotros vamos a compartir. Y una de las cosas que estos escritores bíblicos, entre comillas, o enseñadores utilizan para tratar de desmitificar o decir que somos anticuados o legalistas o que malinterpretamos el manuscrito original de la escritura, es lo que le voy a leer a continuación, el libro de Oseas. Libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo se lo voy a leer en castellano y usted quizás no va a encontrar la profundidad de lo que Dios dice en su palabra. Pero, como le dije, vamos a comenzar a hacer un análisis de las palabras del manuscrito original. Vamos a comenzar a analizar exegéticamente, sí, el contexto como lo estamos haciendo, pero también etimológicamente para conocer el significado real de las palabras y lo que dice la Biblia para que nosotros tengamos la comprensión, no de gusto y piacere y no para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino para moldar nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 11 del capítulo 4 del profeta Oseas: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Uno cuando lee así rápidamente, sin contextualizar o no conocer la profundidad y el poder de las palabras en la Biblia, quizás no tiene una gran comprensión y pone todo en una misma bolsa. Amén. Y los que justifican de que Jesús bebió vino fermentado, de que Jesús usó de la cena del Señor. Es más, para estos que hablan del vino, de que se usó en la cena del Señor, la palabra vino, hermano, en la traducción, según de la palabra hebrea, yashin. Yashin, ya vamos a explicar qué es. Aparece 141 veces en el Antiguo Testamento. Y la otra palabra del hebreo que se utiliza para traducir vino en castellano también, hermano, aparece 38 veces en el Antiguo Testamento, con algunas variaciones fonéticamente hablando o para leer. Y aquí en el verso 11 dice vino y mosto. Literalmente, si usted quiere investigar, aparece la palabra yachin y aparece la palabra tirosh. Entonces, esto que justifican de que uno puede beber, vino embriagante, ponen a la altura, pero si el mosto no fuese embriagante, porque tirosh, según el hebreo, es el vino nuevo, el que no tiene fermento. Entonces justifican y ponen por una misma bolsa porque lo asocian con yashin, que está en ambas partes, amén, como el vino embriagante y también el vino nuevo, de acuerdo al contexto de la Biblia, aleluya, lo ponen para justificar, para decir que ahí se cae nuestro argumento en comprender que el vino que usaba Israel no era un vino como piensan estos santulones, que no era embriagante. Sin entrar en la profundidad etimológicamente, simplemente quiero decir que el vino que usaba Israel, cuando era el vino viejo o el vino de mala o baja calidad, recién sabe cuánto tenía, un 14% de grado alcohólico. O sea que no era un vino muy fuerte, incluso se lo menospreciaba y se lo trataba de diluir con agua. Hasta se lo mezclaba con leche y miel para quitar el amargo del alcohol o su fuerza. Pero lo que ellos consideraban y que lo que la Biblia pone al vino como símbolo del gozo y de la prosperidad, aleluya, era cuando era el recién, hermano, aleluya, exprimido o pisado, como usted tiene que decirlo claramente, en los lagares. Era ese zumo o jugo de uva recién exprimido, donde recién a las 6 horas de este sacado de la uva por la
presión de haberlo pisado o exprimido a esa pobre uva, aleluya, comienza el azúcar a quemarse y a oxidarse con el dióxido de carbono para convertirse en alcohol. Así que no me puede hablar a mí de las costumbres de Israel, qué puede hacer Israel o qué tipo de vino consumía Israel. Es más, ellos hasta daban recetas de cómo preservar de que el vino no comience a fermentarse y sea vino nuevo. Usted lo va a encontrar, aleluya, incluso a Jesús usando ejemplo. No pondrás vino nuevo, aleluya, en odres viejos. ¿Por qué? El odre, para los que no saben de qué se trata, no era una vasija de barro, hermano. Era como la bota de los españoles. ¿Vio la bota que usan los vascos donde beben vino? Bueno, eran de cuero. De la misma forma eran los odres. Eran como una especie de mochila que se ponían a los costados de los caballos o de los bueyes o hasta de los camellos de los peregrinos. ¿Y qué sucedía? Cuando el vino recién exprimido se ponían esos odres y comenzaba el proceso de fermentación. ¿Esto qué hace? La fermentación genera burbuja, genera gas y se comenzaban a inflar como piñata. ¿Qué pasaba? El cuero se estira hasta un cierto punto. Ellos ya lo conocían, pero se convertía en un odre viejo. El problema es que no se podía volver a poner vino nuevo en ese odre viejo. Jesús explicó. ¿Por qué? Porque ya no había posibilidad de que el cuero se esté estirando. ¿Y por qué se fermentaba aún más rápido? Porque ya estaba la borra del vino anterior, aleluya, el fermento, el bacilo, la bacteria que come el azúcar ya estaba ahí presente para que ese vino se fermentase más rápido. Entonces, ¿qué sucedía? No se pondrá, dijo Jesús, vino nuevo en odres viejos, porque si no se romperá y se perderá. Y eso que solo le estoy apenas metiendo el pie en el uso y costumbre. Si no quiero hablarle etimológicamente para desbaratar esos mentirosos, fraudulentos, que como ellos están esclavos del pecado, y la Biblia dice, les prometen libertad, y ellos mismos son esclavos, aleluya. No sé por qué hay tanto interés, aunque sí lo sé, y yo sé que usted también lo sabe, tanto interés para proteger al vino, cuando en realidad, y el vino embriagante, cuando en realidad, aleluya, hay algo mejor, dijo el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino en donde hay disolución, antes bien, y es mi deseo en esta noche. ¿Y cuántos tienen ese mismo deseo? Como dijo el apóstol, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Así que usan este pasaje para poner a la misma altura el vino Yayin, que se usa para el embriagante y el no embriagante, y Tirosh, que siempre habla del vino que no es embriagante. Porque si hacen esa asociación de que el vino y el mosto quitan el juicio, ¿qué hacemos entonces con la fornicación? Yo no conozco a nadie que haya bebido fornicación, sino que comete el acto de la fornicación. Y para los que no saben, la fornicación es el acto sexual entre personas solteras. Entonces, si vamos a hacer un análisis exegético de las palabras y de los escritos bíblicos, leamos el contexto. Analicemos lo que dice la Escritura. Más allá de que el contexto del capítulo 4 del libro de Oseas, el Señor les está hablando a los hombres que tenían que ministrar las cosas de Dios, que quienes eran los sacerdotes. La misma situación que estaba aconteciendo cuando Nadab y Abiú habían quemado incienso extraño y fuego extraño que nunca Dios les mandó por causa de no saber discernir, porque el vino que hace, la fornicación que hace, el mosto que hace, quitan el juicio. Entonces algunos pueden llegar a decir, entonces que tiros tampoco tienen que beber. No, lo que está hablando aquí, literalmente el capítulo 11 de Oseas, capítulo 4, es lo siguiente. Habla de excesos. Cuando nosotros vivimos en excesos, una vida lujuriosa, lo tipifica en la fornicación, como quisiera usted quizás ponerlo como adulterio, porque la palabra que traduce del hebreo fornicación y adulterio en el Antiguo Testamento es la misma, varía de acuerdo al contexto, amén, pero aquí pone a Yayin y a Tirosh, dos palabras para traducir una misma definición según el castellano que algunos utilizan.
sino lo que está hablando es de desenfreno sexual, lo que está hablando sí del alcohol embriagante y de lo que está hablando porque el mosto, que era el jugo dulce de la uva, aleluya, lo que está hablando aquí es de la glotonería, porque comer es necesario que comamos, aleluya, beber agua, poder, hermano, hidratarse es necesario, pero Dios condena y uno de los 7 pecados capitales que enseña la Escritura es la glotonería. Es más, así calumniaron a Jesús, que dicen que tiene demonio porque come y bebe. Todos comemos y bebemos, porque si no nos moriríamos. Sin comer podríamos vivir 40 días. Sin beber agua podríamos vivir hasta 10, pero ya al cuarto, grandes calambres y cerca de la muerte. Imagínense el 10º, directamente la persona muere. Sino lo que está hablando, el contexto de este pasaje bíblico, está hablando del desenfreno, está hablando del desequilibrio, hermano, cuando una persona es desequilibrada, en otras palabras, cuando una persona es objeto a los vicios, porque en esta noche el Espíritu Santo, por más que nos quiera enseñar el Señor y mostrar el vino en la Biblia, está hablando básicamente de los que son esclavos, y hay muchos que son esclavos de la pornografía, hay muchos que son esclavos, hermano, del sexo, hay muchos que son esclavos de vicios contra naturaleza, hay muchos que son esclavos de entretenimiento. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Que está mal jugar al fútbol? ¿Que está mal mirar la televisión? No, no está mal ni jugar al fútbol, ni practicarlo, ni mirar la televisión, pero sí comienza a ser perjudicial cuando es en exceso, cuando tienes que estar orando, cuando tienes que estar en la presencia de Dios, cuando tienes que estar buscando el rostro del Señor, aleluya. Antepones como una idolatría el fútbol, el entretenimiento, lo que fuera, incluso algunos hasta la familia ponen antes que a Dios. Bendito sea Dios. Entiende la definición y la aplicación exegética de este versículo 11 del capítulo 4 del libro de Oseas. Dios estaba hablando de las desatenciones, de los excesos. Pero dijimos que la Biblia está escrito en 3 idiomas. Le dije los primeros 2, hebreo y arameo, el Nuevo Testamento en griego. Y 3 son las palabras que aparecen para traducir vino en las Escrituras: Yayin, Tirosh en hebreo y Oinos en griego. Pero vamos a analizar escrituralmente, vamos a usar la Biblia para comprender lo que dice la palabra de Dios. Ya perdí el tiempo, cuánto estoy predicando, hermano. Gloria al Señor. A ver si algún secretario aquí busca ver cuántos minutos estoy predicando, hermano. Gloria al Señor, porque a mí me está pasando rápido la hora. ¿Qué dice, hermano? 55 minutos, hermano. Ya ni siquiera pude comenzar, pero téngame paciencia. Póngame su comentario, amén, si le interesa este tema que estamos nosotros compartiendo y enseñando. Pero algo me anoté. Me puse, en las Escrituras el vino tiene 2 opuestos bien marcados. Por un lado es símbolo de gozo y prosperidad. Y por otro lado puede ser el inicio de distintas desgracias. Nos hemos preguntado por qué de semejantes extremos. Para empezar, veamos unas palabras del hebreo y el griego. La primera se repite, como le dije, 141 veces en el Antiguo Testamento. Y es la palabra yayin, que es traducido generalmente como vino. Pero puede ser nombrado así tanto el vino fermentado como el no fermentado. Veamos algunos ejemplos. Vamos a la Escritura, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías. Gloria al Señor. Perdóneme que parece predicación por momento, parece después tedioso como un estudio o una enseñanza teológica. Es que necesito darle argumento bíblico, basar con la Biblia lo que nosotros tenemos y ponemos por obra, que es la palabra del Señor, para refutar
para desbaratar cualquier argumento humano, el que fuera, hermano. Algunos, como vuelvo a repetir, y hasta el hartazgo lo voy a decir más en este estudio que quiero compartir con la iglesia del Señor, torciendo las escrituras para su propia perdición. Por eso es importante analizar lo que dice el contexto bíblico, lo que dicen las palabras que están en la Biblia, para nosotros tener una certera, aleluya, y concisa y perfecta, alabado sea Dios, comprensión de lo que nos quiere hablar y decir Dios. Libro de Isaías capítulo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 10. Isaías 16, 10. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. Presta atención, lea con entendimiento. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del laguero. Si quiere ir por la parte científica, tiene que haber una cierta condición. Tiene que estar en un cierto sitio para que recién al cabo de 6 horas el vino, yajin en hebreo, vino en castellano de acuerdo al Antiguo Testamento, Reina Valera 1960, aunque después vamos a ver diferentes versiones del castellano, pero lo que importa es el manuscrito original. La palabra yajin, vino en la mayoría de nuestros escritos en castellano. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo encajar de que es vino embriagante cuando está hablando de que no pisarás vino en los lagares el pisador? Cuando tienen que pasar 6 horas después de que el pisador haya pisado las uvas para extraer ese mosto o ese zumo de uvas para que recién el azúcar se convierta en alcohol. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Acaso Dios se equivocó y está diciendo que las uvas ya tenían alcohol? ¿Acaso no nos habíamos enterado nosotros o no sabíamos que en Israel tenían viñas sobrenaturales, viñas que eran mágicas, ya producían vino moscatel o tinto rosado o lo que fuere, ya las uvitas tenían ese sabor y ese grado de alcohol? No, hermanos. Sino que haciendo un simple análisis nos damos cuenta que aunque se traduzca vino en la Biblia, tenemos que entender lo que leemos. El vino embriagante recién se formaba a las 6 horas y bajo ciertas condiciones, porque a veces podía pasar hasta 12 horas, 18 horas, y algunos esperan, hermano, que pasen más. Algunos almacenan en barricas y usan especiales maderas para que hagan madurar el vino y llegue a veces hasta el año para tener la gradación perfecta y el sabor perfecto. ¿Se da cuenta cómo podemos ser tan ignorantes de pensar que porque dice vino y se utilice la palabra hebrea yajin es embriagante cuando está hablando directamente del jugo que recién está siendo pisoteado, la uva recién es producto de que del lagar, aleluya, se lo está produciendo? Bendito sea Dios, y que encima lo está contextualizando, porque el símbolo del mosto o de yajin cuando no es embriagante, que dice la primera parte, la parte A del versículo 10. Usted, si quiere estudiar la Biblia, los versículos también se dividen en 2, parte A y parte B, y el espíritu del pasaje. Eso es para una regla de interpretación bíblica. Me pongo a veces un poco académico porque necesito estar a la altura de aquellos que seguramente en sus comentarios querrán refutar lo que dice inequívocamente la palabra del Señor. Pero la primera parte, la parte A del verso 10 dice: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán.
Y después la parte B dice, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Yo entiendo por leer la Biblia y por entender que científicamente es imposible que recién el mosto o el zumo recién exprimido de la uva sea el vino que algunos creen que siempre es embriagante, usando la palabra hebrea yayin. ¿No cree lo que estoy diciendo? ¿Piensa que yo estoy manipulando la palabra de Dios? Hay otra regla de la hermenéutica para los teólogos que me están viendo. Que yo, para fundamentar una idea o pensamiento teológico, necesito al menos de 3 pasajes bíblicos que lo respalden. Vamos al segundo pasaje para ver si es esta parte del hebreo yayin, vino embriagante o no. Libro del profeta Jeremías, lea conmigo, por favor. Gloria al Señor, aleluya. Sé que está pasando los minutos, pero tenga paciencia porque esto que estamos hablando va a ser trascendente. Porque Dios no quiere que sigas errando, Dios no quiere que sigas perdiendo el tiempo tratando de ministrar las cosas de Dios y no pasa nada. Y te pregunta qué es lo que pasa. Es que algunos tienen, hermano, el entendimiento entenebrecido, tienen quitado el buen juicio, presentan fuegos extraños y encienden cualquier incienso cuando Jesús nos dio la promesa. ¿Y cuántos creen que lo que promete Jesús lo cumple? Jesús nos prometió que estas obras vosotros haréis, aún mayores que esta vosotros haréis, porque yo ahora voy al Padre. Pero hoy el Evangelio vive sumido en la mediocridad, donde se ora muchas veces y no pasa nada, donde no hay señales, donde no hay prodigio, donde de tanto en tanto bendice el Señor con el bautismo en el Espíritu Santo, siendo que estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en Jesús en esta noche que me están viendo? Si crees en Jesús, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Orarán por los enfermos y estos sanarán. Aleluya, el que cree en mí, aleluya, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Estos hijos del Espíritu que habrían de recibir los que creen en Él. Y otra de la señal, hablarían en otras lenguas. Y el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo. Pero hoy vivimos sumidos a una mediocridad. Es porque no tenemos buen juicio, porque no discernimos correctamente, porque nos comemos el buzón por no saber lo santo y qué es lo profano que desagrada a Dios. ¿No será que estamos deteniéndonos en el vino? ¿No será que estamos defendiendo lo que Dios no defiende, sino que Dios es claro en su palabra y que en esta noche nos quiere librar por medio de las Escrituras? Porque no hay mejor salvavidas, no que un pastor te diga esto lo digo yo y se terminó, y te da la tranquilidad de él asumir tus cargas y tus culpas de tus malas decisiones y errores en la vida. Aquí no hay ningún pastor, ni tampoco ningún sacerdote católico, ningún papa que te esté absolviendo de la culpa. El único que puede darte un absolvote, aleluya, es cuando confiesas y se aparta. Cuando yo confieso y me aparta de todos mis pecados, Jesús nos perdona, aleluya, y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado, y ahí sí, nadie podrá llamar como un inmundo lo que la sangre de Cristo limpió. Pero a veces pecamos voluntariamente, nos deslizamos porque no hay claridad en la enseñanza y en la palabra. ¿Que hay intereses ocultos? Claro que sí, no me sorprende, no. No los ignoramos, las maquinaciones de Satanás. Sino yo quiero que en esta noche, por medio de la luz de su palabra, usted comprenda lo que Dios piensa del vino. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 33. Voy a leer otro versículo más y ya vamos a estar cerrando esta parte de esta enseñanza, este estudio que vamos a llamarlo estudio dominical. Amén, gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 48, aleluya, verso 33. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. ¿De dónde? ¿De las barricas, de los viñedos, hermano, almacenando el vino? No. ¿De dónde? De los lagares, el lugar donde se pisotea la uva. ¿No me cree? Lea lo que dice el verso 33. No pisarán con canción
la canción no será canción. Ya tenemos 2 versículos donde la palabra del Señor nos da luz de que el Yajin, la palabra literal que se traduce vino, que aparece 141 veces en el Antiguo Testamento, no habla solo del vino embriagante, porque dándome cuenta al entender lo que dicen los versículos, es científicamente imposible que de la uva recién aplastada por los pies del que estaba en el lagar, de los lagareros, como dice el libro del profeta Isaías, sea vino fermentado, sea vino embriagante. Vuelvo a repetir, en ciertas condiciones especiales, recién a las 6 horas comienza a fermentar, producto de quemarse, hermano, el azúcar natural, y por medio del dióxido de carbono, hermano, y de bacterias en particular, se queme el azúcar para convertirse en alcohol. Pero vamos a otro pasaje bíblico y ya luego vamos a estar orando. Pasaje que a mí me golpeó al mentón. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el Señor. Aleluya. Libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 2. Y lo voy a dejar pensando en esta noche hasta el próximo domingo, si el Señor no viene antes. Libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 11 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Présteme atención. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, los niños decían a sus madres, o quién pensaba usted quién era los que hablaban con sus madres. ¿Dónde está el trigo y el vino? Se lo vuelvo a leer. ¿Dónde está el trigo y el vino? Desparecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. No estamos hablando de esos pavotes que ya tienen más de 18 años, 30 años, algunos siguen viviendo con sus padres y no ven los padres que el pajarón ya huele el nido. No estoy hablando de eso, porque imagínense estos muchachones. Yo, hermano, cuando me casé pesaba 70 kilos porque practicaba mucho deporte, hoy peso más de 100. Bueno, porque era buena vida del casado. Amén, gloria a Dios, aleluya. La hermana Valeria cocina muy rico. Alabado sea Dios. Pero me imagino que ya tengo a mi hermana Ivana. Lo tiene en su regazo, aleluya, a Santiaguito, que con toda la furia llega a 10 kilos. Amén. Con viento a favor y con el pañal bien cargado. Pero me imagino Ivana que ni mojada llega a 60 kilos. Tenga que aguantar sobre sus rodillas, sobre sus regazos, a un muchachote de 30 años con más de 100 kilos, o 100 kilos, 80 kilos de peso. No hay que ser, hermano, muy eruditos para darnos cuenta que literalmente lo que vieron los ojos de Jeremías fueron, hermanos, aleluya, cómo desfallecían los niños literales, incluso los que mamaban en las plazas de la ciudad, porque decían estos a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? ¿A quién se le puede ocurrir que una madre que ama a sus hijos, porque en ella se derramaban, se parecían, aleluya, en sus corazones, de que le ponían en la mamadera o le daban con cuchara un buen tinto rojeante? No, mi hermano, no seamos ignorantes, no nos confundamos en lo claro que es la palabra del Señor, aleluya. Es cierto que Yajin habla del vino embriagante, es verdad, pero tiene dos corrientes de interpretación
interpretación, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la lógica de la interpretación, cuando se expone con claridad la palabra de Dios. Y cerrando el estudio por hoy, hermano y hermana, nosotros no somos de contender, como dijo el apóstol Pablo, ni nosotros ni la iglesia de Dios tiene esta costumbre. Simplemente lo que hacemos es exponer la palabra del Señor, y estoy seguro que en esta noche el Espíritu de Dios ya ha comenzado a abrir su entendimiento, y sé que a medida que vayamos avanzando en la exposición de las Escrituras, Dios le va a dar palabra, Dios le va a dar motivo. Y lo que es más glorioso, ¿sabe lo que es glorioso esto? No es como algunos piensan, no, el Evangelio te va a castrar, no, es todo imposición y prohibiciones enteras por doquier, sino la Biblia dice que su palabra es medicina. Hoy Dios puede sanar ese corazón que está en tinieblas, hoy Dios puede sanar ese corazón, aleluya, que es esclavo del vino, que es esclavo de los vicios, que pierde el discernimiento muchas veces y se pierde grandes bendiciones cuando nosotros hacemos las cosas conforme a su palabra, conforme quiere Dios. En esta noche, para inclinar al Señor, vamos a citar ese pasaje que dice: Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere darte vida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios, porque sé que lo voy a dejar algunos tecleando, pensando, otros ya casi cayendo sus argumentos, otros afirmando sus pensamientos. Pero lo más importante, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y en esta noche Dios va a hacer un milagro, porque si yo he batallado en mi corazón, y hasta antes de predicar tuvo que orar el siervo de Dios por mí, porque el diablo me quería turbar de todas formas, ahora en este momento siento la unción y el poder del Espíritu Santo. La libertad que hacía tiempo no estoy disfrutando no significa de que no soy libre para predicar, pero hoy me siento más libre que nunca para enseñarte lo que dice la palabra, porque vuelvo a repetir, Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere darte vida, mi hermano. Dios quiere que el Evangelio vuelva a ser ese Evangelio de poder, que el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cuántos quieren volver a ese antiguo pacto, a ese antiguo camino, a esa antigua senda donde se manifestaba la verdadera unción, el poder, aleluya, los prodigios, los milagros, el bautismo en el Espíritu Santo? Porque el que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, no cambió y está aquí en medio nuestro y quiere que el Evangelio sea de poder. Comencemos a dejar el vino, comencemos a beber de la bendición de Dios. Inclina tu rostro donde estás y ora conmigo en esta noche, aunque se vino con ropa de fajina, por así decirlo. No lo voy a llamar para que no lo vean en el video, pero quiero que venga hasta aquí el hermano, aleluya, y nos esté guiando una ferviente oración a Dios. Quiero que ores en esta noche con nosotros. Que si tienes un hijo en la esclavitud del vicio, hoy Dios lo pueda libertar. Que si tú mismo eres esclavo del vicio, hoy el Señor te haga libre, sabiendo que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. No te enojes, lógicamente, como arrancó Aarón cuando sus hijos Nadab y Abiú murieron. No te estoy censurando y aplastando con argumentos para decirte estás errado, no sirves para nada. No es el motivo de esta predicación, sino que la exposición de su palabra nos hace sabios, nos hace libres, dice la Escritura. Y en esta noche quiero que esa libertad sea real para tu vida, para tu hogar, para tu corazón. Inclina tu rostro donde estás y ya el siervo de Dios va a estar orando y también voy a estar clamando al Señor. Pero tú ora con nosotros para que el poder de Dios se esté manifestando en tu hogar y en tu familia. Adelante, hermano Daniel, por favor.
Oramos, Padre de amor, de misericordia. Gracias, Jesús, Señor, en esta noche, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy gracias, Dios Delante de mío. tu presencia Gracias, nos Señor de la encontramos, gloria. Señor. Chica, Expuesto vaya, por llama, medio de ella, Racarea. Señor, por tu palabra, Mi Señor. alma te alaba, Padre, Jesús de la estamos gloria, ante Padre ella, celestial, Señor. roca Por eso eterna, Jehová creemos, Dios de los Padre, ejércitos. en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que ella Gracias, tiene Dios poder, mío, Dios mío, gracias, así, Señor, Señor, Dios como desbarata todopoderoso. nuestros argumentos, así, Señor, Padre Mi de la alma gloria, te como alaba, nos hace Jesús, pedazos, te Señor, glorifica, Padre ella tiene celestial. poder, Dios mío, para restaurar, para levantar, Sí, para Jehová, romper Dios las mío, cadenas, Santo las de ataduras, Israel, las esta ligaduras, noche, Señor, en el nombre Sigo poderoso de orando, Jesús Señor, de siga Nazaret, abriendo Señor, entendimiento, en esta Señor. hora, Padre de la Al libre, gloria, Padre, aleluya, mueve tu mano, fortalece, mueve tu Dios Santo mío. Espíritu, Señor, Que el gozo tu de Santo la Espíritu, salvación Señor, se sea una mueva, realidad. Señor, en nombre de Jesús, Este por medio de tu sobrante palabra, Espíritu de Señor, Dios te esté la cual es manifestando vida, con Señor, poder, la Señor. cual es Espíritu de Ahora, vida, Shia Señor, Saba, Kia comienza a obrar, Kaba. comienza a obrar, comienza ¡Oh, a obrar, gloria! Espíritu Santo, comienza a obrar, Señor, Santo comienza a de obrar, Jesús Espíritu de de Dios, Nazaret. aquí a la distancia, Señor, rompiendo Eres las cadenas, grande, Señor, Jesús, eres en el misericordioso, nombre de Jesús Señor. de Nazaret, Señor, donde miles Eres y miles y miles de todopoderoso, Padre personas, de la Señor, gloria, en esta aún, noche vas a Señor, obrar en las cristianos, vidas y en los Señor, Padre de la corazones, gloria, están, Dios mío, induidos, Señor, Gracias, metidos, Jesús, Señor, gracias, en el Señor. alcohol, pero tú tienes poder, Señor, en el nombre de Vaya, Jesús, por medio de tu vaya. palabra, Señor, para romper las ataduras, Señor, para derribar aún Santo. argumentos humanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, porque la luz de tu Jesús. palabra, Señor, Aleluya. lámparas a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera mis caminos. Amén, En el nombre de Jesús. Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor donde estás, allí en tu hogar. Por más que sea virtual, pero estamos ministrando las cosas de Dios. Se siente la unción maravillosa aquí en tu hogar, pero sé que en tu hogar también, aleluya. Sé que el Espíritu de Dios está obrando en tu familia. Que hay alguien esclavo, que hay alguien sujeto a este flagelo que afecta al mundo. Pero no será una institución sin fines de lucro, no será un hombre de carne y hueso. Es Jesús de Nazaret que en esta noche hace libre, que liberta, que fortalece, aleluya, que abre el entendimiento. Alábale al Señor, glorifíquele a Dios donde estás. Este Cristo maravilloso está en medio de su pueblo. Y en esta noche sé que el Señor va a comenzar la buena obra. Porque eres más que el mismísimo Aarón. Oh, Rabashia. Eres más que el mismísimo Eliezer, que Nadab incluso y Abiú. Eres parte de un pueblo de reyes y sacerdotes santos para Dios. Y Dios quiere usarte con poder. Dios quiere usarte con autoridad y con unción, para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Para que no vivamos en la nostalgia de nuestros cultos de antaño, sino que vivamos un presente de poder, un presente de unción de Dios, un presente de culto donde el Señor nos esté llenando, nos esté alcanzando de su gracia, nos esté, aleluya, alimentando con su palabra, que haya profecía, que haya revelación, que haya enfermos que se sanen, alabado sea Dios, que hayan almas que no conocen a Dios y digan ante semejante manifestación, verdaderamente Dios está aquí en este lugar. Deja los intereses extraños. No oigas a charlatanes y a aquellos que tuercen las escrituras para su propia perdición. No sigues a los que siguen su propio vientre como Dios, sino aliméntate de la palabra del Señor, que es espíritu y es vida, y que en esta noche te hará fundamentar sobre las rocas que es Cristo. Y aunque venga tempestad, aunque venga persecución, aunque se levante Satanás, aleluya, tú puedas seguir estando en pie para la gloria de Jesucristo el Señor. Dios te bendiga en esta noche. Hasta aquí la administración de tu servidor, el pastor Osvaldo Rodríguez.
Vamos a despedirnos con el saludo apostólico en esta noche. Levanta tu mano donde estás y di conmigo estas palabras. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Salúdense. Salúdenme a mí también en sus comentarios. Yo los saludo en esta noche con la paz de nuestro Señor Jesucristo. La reunión ha finalizado. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a continuación. Amén.